Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Nuestra salvación es el tema central de toda la Sagrada Escritura. La salvación ha sido ese largo proceso por medio del cual Dios libera al hombre del pecado y del poder del maligno. La figura dominante de toda la historia de la salvación, desde su principio hasta el final, es la figura de Cristo. Es una historia que desde luego todavía no termina. Esta historia de la salvación es nuestra propia historia. Los 3 primeros capítulos del Génesis son una maravillosa introducción a toda la Biblia, ya que de una manera poética y simbólica se nos presenta una visión de aquello a lo que Dios nos ha llamado. En un lenguaje sencillo y, como se dijo, poético, se nos enseñan verdades fundamentales. En esos 3 primeros capítulos encontramos 3 momentos muy importantes, 3 momentos a los cuales se les ha llamado el drama del paraíso, y son los siguientes. Primer momento, Dios crea el universo, culminándolo con la creación del hombre a su imagen y semejanza. Dios mismo exclama: todo está muy bien hecho. El segundo momento es la aparición del pecado original que rompe la armonía de la creación. El tercer momento es la necesidad de un redentor. Se necesita a alguien que pueda quitar el pecado del mundo. Acerca del primer momento, vemos que Génesis 1:1 nos dice: en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. En los 3 primeros días, Dios separó la luz de las tinieblas, las aguas superiores de las aguas inferiores y la tierra del mar. Los 2 siguientes días estuvieron destinados a adornar. El firmamento lo adornó con gigantescas lumbreras celestes y con estrellas. Los mares los adornó con peces, los espacios con aves y la tierra con ganado, serpientes y alimañas. El 6º día, que es el más solemne, Dios creó al hombre y lo constituyó como Señor de toda la creación. Pero, ¿qué es el hombre? El hombre es un ser de polvo y carne, ya que Dios lo constituyó como polvo del suelo, según nos dice el mismo Génesis. Es un ser viviente, porque Dios insufló en sus narices aliento de vida. Es espíritu, y es el espíritu, en efecto, lo que capacita al hombre para la comunión con Dios. Es, finalmente, imagen y semejanza de Dios. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Imagen quiere decir copia exacta, como en la televisión, que no vemos la realidad, pero sí una imagen de la realidad. Semejanza quiere decir parecido. Es como decir Pedro y Andrés. Se parecen o asemejan por ser hermanos, pero son distintos el uno del otro. Pero para comprender aún mejor al hombre, debemos contemplar las características de Dios. Primero, Dios es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre también es comunidad, macho
y hembra. Como dice Génesis 1:27, apunta el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre encontró su complemento perfecto en la mujer. Segundo, el hombre y la mujer son imagen de Dios, que es amor y que es comunidad. Al igual que las tres divinas personas, el vínculo principal entre el hombre y la mujer es el amor. Tercero, el hombre ha sido llamado a ser co-creador. Dice Génesis 1:28, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. El plan de Dios fue trastornado por el pecado, ya que consciente y deliberadamente el hombre se separó de Dios, el cual, respetuoso de la libertad humana, le permitió hacer el intento. El pecado consiste básicamente en no creer que Dios tiene un mejor plan para nuestra vida que el que nosotros tenemos. El pecado también es creer que por nosotros mismos podemos alcanzar la felicidad. El pecado es el mayor contrasentido del hombre, porque lo saca de su centro de vida, que es Dios. El pecado no hiere a Dios directamente en sí mismo, sino lo hiere en la medida en que afecta a lo que Él más quiere, que es el hombre. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 7, versículo 19, ¿es acaso a mí a quien hieren? Sabemos que Dios había llamado al hombre para que participara de su naturaleza divina, como dice la segunda de Pedro 1:4. Pero el maligno le presentó al hombre algo semejante y para lograrlo le propuso otro camino en el cual nosotros mismos lo lograríamos por nuestras propias fuerzas. El demonio es homicida desde el principio de la creación del hombre, porque pretende que no tengamos en nosotros la vida divina. Dios sabe que el mal no brotó del corazón del hombre, sino que el hombre fue engañado, pues alguien le inyectó un virus en su corazón. Por eso mismo, Dios únicamente maldijo a la serpiente, a pesar de que también el hombre y la mujer fueron responsables del desastre. A pesar de que el pecado corrompió al hombre, éste no dejó de ser imagen de Dios. El pecado hizo que todo el plan de Dios se trastornara, pues en la primera comunidad matrimonial, el hombre se convirtió en acusador de su propia esposa. La mujer que tú me diste me engañó. También en la vida familiar hubo ruptura y el mal se extendió a los hijos de Adán y Eva, ya que uno mató al otro y desde entonces impera la ley del más fuerte. En la vida social, el trabajo dejó de ser la gloria del hombre para convertirse en un objeto comercial que es comprado y vendido y en donde, con mucha frecuencia, se explota al hombre. Desde el primer pecado, el hombre ha emprendido una búsqueda y ha andado a tientas tratando de suprimir las consecuencias del pecado. El hombre anda buscando la solución a sus interrogantes en el ocultismo, sea el horóscopo o el espiritismo o el control mental, en las drogas, en el sexo desenfrenado, pero no encuentra en ninguno de esos medios la solución, porque la única solución es destruir el pecado. Se necesita un Salvador que quite el pecado del mundo. Es así como aparece la promesa de salvación.
Al igual que en toda la historia de la salvación, Dios siempre toma la iniciativa, ya que Él está más interesado en nuestra salvación que nosotros mismos. Porque a pesar de que el hombre decidió apartarse de la casa de su padre, Dios no lo abandonó y le tendió la mano. Era necesario un Salvador y Dios lo prometió. Dios dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ella, la descendencia, te aplastará la cabeza. Este pasaje es nada menos que la profecía y a la vez la promesa más grande de todo el Antiguo Testamento, y la encontramos en Génesis 13:15. A este pasaje se le conoce como el protoevangelio, o sea, el primer anuncio de salvación. A la luz de este pasaje, podemos afirmar que toda la historia del pueblo de Israel será un ir preparando el camino para la venida del Redentor. Los hijos de Adán y Eva, que son Caín y Abel, simbolizan los dos tipos de hombre que existen en la tierra. Abel es el de la buena semilla, que se va a dar en toda la historia de la salvación, y Caín, que será la semilla mala que crecerá en el mismo campo. Dentro de nosotros hay un Caín y un Abel, que son descritos por San Pablo como el hombre viejo y el hombre nuevo, que luchan entre sí. Las guerras, los odios, los rencores, las envidias, son todas ellas consecuencias del pecado, pues al separarse el hombre de su Dios, también se separó de su hermano, el hombre. Y así es como pasan los siglos. Dios había hecho una promesa, que el hombre sería liberado del pecado con todas sus consecuencias, y el maligno sería derrotado por un descendiente, que es Cristo, de la mujer, que es María, la cual le aplastaría la cabeza. Sin embargo, pasaban las generaciones y el panorama del mundo no mejoraba, pues la maldad del hombre cundía por toda la tierra. Ante esta situación, Dios se vio precisado a corregir y a purificar la perversión mediante el agua de un diluvio sobre la humanidad pecadora. Solamente un hombre y su familia se escapó de perecer en esta inundación, y por ello a ese hombre que fue Noé se conoce como padre del nuevo género humano. A pesar de ese diluvio, los descendientes de Noé siguieron pecando, ya que el diluvio solamente fue una purificación, pero no libró al género humano de la ley del pecado. Así pues, los hombres intentaron construir una torre, cuya cúspide llegaría hasta el cielo. En otras palabras, nuevamente el hombre quiso ser como Dios, pero lo único que logró, al igual que en el drama del paraíso, fue conseguir una total confusión y dispersión. Pasaron y pasaron los siglos, y Dios nunca se olvidó de su gran promesa de dar un Redentor, hasta que, llegado el momento oportuno, Dios pone en marcha su plan de salvación, constituyendo un pueblo, el pueblo de Israel, para que de sus raíces brotara un retoño, que fue Cristo Jesús. Después de la llamada prehistoria bíblica, que abarca los capítulos 1 al 11 de Génesis, el capítulo 12 de dicho libro marca un nuevo inicio, porque tras presentar
como el pecado se difundía produciendo la división de los hombres, el libro del Génesis nos muestra cómo Dios toma la iniciativa de la salvación apareciendo en la historia de los hombres, y lo hace eligiendo a Abraham, en el cual serán bendecidas todas las familias de la tierra. La parte histórica del plan de salvación empieza precisamente con la historia de Abraham. Las narraciones sobre Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás patriarcas fueron puestas por escrito varios siglos después de que sucedieron, y mientras tanto fueron transmitidas oralmente. No olvidemos que era una época con una cultura de transmisión oral en la que se ejercitaba mucho la memoria. Asimismo, tomemos en cuenta que no se puede exigir a estos textos la exactitud de una crónica, pues con el paso del tiempo se añadieron detalles pintorescos o se idealizaron algunos personajes. De lo que sí podemos estar seguros es que la substancia que nos transmiten está sólidamente garantizada. Así pues, Dios se hace presente en la vida de un oscuro arameo, un hombre politeísta que era originario de Ur de Caldea. Se llamaba Abram, así como suena, con una sola A, que quiere decir Padre excelso. Dios no lo eligió porque fuera un buen hombre, ni por la posición, ni por algún mérito que hubiera realizado. En realidad, el bueno era Dios, que había decidido poner en marcha su plan de salvación. Aparte de que Dios siempre busca al hombre, sea cual sea la situación en que se encuentre. La Biblia no nos cuenta muchos detalles de él que quizás hubieran halagado nuestra curiosidad, sino que se centra en la llamada que Dios le dirigió, en la promesa que le hizo y en su respuesta obediente cumpliendo la misión encomendada. Dios es el que llama y promete. La iniciativa es exclusivamente suya. Elige a quien quiere con absoluta libertad, sin tener en cuenta los méritos previos. Él quiso elegir a Abraham, que era un idólatra. Después quiso elegir a Isaac y no a Ismael. Quiso elegir a Jacob y no a Esaú. El Génesis menciona su genealogía, lo cual solo ocurre en la Biblia cuando se trata de un personaje sumamente importante. Así también muestra cómo Dios le cambia el nombre de Abram a Abraham, lo cual es un signo de que Dios le va a confiar una misión muy especial. La orden de Dios fue esta: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre, dice Génesis 12:1. Dios le pide que deje todo y por lo mismo, a partir de ese momento, el futuro de Abraham se vuelve incierto, pues tiene que romper con su pasado pagano, renunciar a su estabilidad económica, ya que era un hombre acomodado y tenía que olvidarse de la seguridad que le daba la casa de su padre. Para Abraham era un paso en el vacío. Tu premio será muy grande, de ti haré un gran pueblo. Abraham no pone ninguna objeción, ni pide ninguna aclaración, sino simplemente obedece. Su esposa era Sarai, y él contaba con 75 años. Desde que comienza la historia de la salvación,
podemos reconocer los caminos de Dios, unos caminos que carecen de lógica humana, caminos que serán distintos a los caminos humanos. Constantemente va a hacer su aparición la ilógica divina. Ante la promesa de Dios de una descendencia innumerable, que es humanamente irrealizable porque Él es anciano y su mujer estéril, Abraham hace un nuevo acto de fe. Se fía de Dios y de su palabra. Es verdad que en un primer momento no acierta a entender que Dios puede realizar acciones milagrosas suscitando la vida en el seno estéril de Sara, y por eso piensa que la promesa de Dios se realizará teniendo un hijo de la esclava, pero poco a poco Dios mismo va educando a Abraham hacia una fe más plena e incondicional en su poder. La primera parte de la promesa a Abraham sería la de tener una numerosa descendencia, y la segunda parte era la posesión de la tierra. Pasaron, sin embargo, 10 angustiosos años desde que Dios había hecho su promesa y no pasaba nada. Este quizás fue el momento en que Abraham dejó escapar una especie de reproche. Señor, ¿qué me vas a dar? He aquí que no me has dado descendencia, dice Génesis 15:3. La respuesta de Dios fue simple: no temas, yo soy para ti un escudo. En este momento de su vida, Abraham y su esposa quisieron darle una ayudadita a Dios, y haciendo valer una costumbre que avalaba la moral de su tiempo, Sarai le entregó a una de sus esclavas para que Abraham se uniera a ella, ya que el hijo que naciera de esa unión iba a ser legítimamente de Sara. En base a la suposición de que ese hijo iba a ser el hijo de la promesa, le llamaron Ismael, que quiere decir Dios ha escuchado. Pero pronto Dios le hizo ver que ese niño no era el hijo que les había prometido. Y así siguieron pasando los años y la fe de Abraham seguía a prueba una vez más. Hasta que una vez que Abraham tenía 99 años y ya cuando parecía que Dios se había olvidado de su promesa, Dios ratifica su promesa de una larga descendencia y la posesión de una tierra propia. He aquí mi alianza contigo. No te llamarás Abraham, sino Abraham, padre de multitudes, y Sarai se llamará Sara, que significa princesa. Como firma de este pacto, Abraham y sus descendientes deberán de ser circuncidados. Y así, finalmente, cuando Abraham contaba la cifra perfecta de 100 años, Dios le concede a su hijo Isaac, que significa Dios sonríe. Desde luego que Abraham observa a su hijo con orgullo de padre oriental y veía cómo se volvía un adolescente. Veía extasiado al hijo de la promesa y dejaba volar su imaginación sobre el futuro de aquel jovencito. Y cuando Abraham creía que su vida había terminado y que podía irse en paz, se presenta una nueva necedad divina. Dios le pide a Abraham que le ofrezca a su hijo único en holocausto, o sea, en sacrificio, al hijo de la promesa, al hijo largamente esperado. Este es el momento culminante de la educación en la fe de Abraham por parte de Dios. Dura prueba para este hombre que una vez más en silencio y sin oponer ninguna resistencia, aún en medio de la más completa oscuridad,
se fía de Yahvé y obedece ciegamente. Las dos grandes promesas, descendencia y tierra, atraviesan entonces su mayor peligro de cumplirse, y lo más misterioso es que el mismo Dios es quien parece poner tales promesas en riesgo. El capítulo 22 del Génesis es uno de los más hermosos y conmovedores de toda la Sagrada Escritura. Abraham, Abraham, toma a tu hijo único, toma a tu hijo, al único, al que amas, a Isaac, y vete al país de Moriam y ofrécelo ahí en holocausto. Dios le estaba pidiendo todo. Tenía 112 años de edad y Dios le estaba pidiendo nuevamente todo. Abraham se encuentra entonces en la noche más oscura de su espíritu, porque el pasado era como una pesadilla y el futuro se vislumbraba totalmente cerrado. Abraham recorre 3 días con sus noches el camino del Calvario. Pero en el momento en que va a sacrificar a su hijo, Dios le manda que no toque al niño. Vemos que Dios no le reveló el secreto de sus planes hasta que Abraham no le demostró una entrega total. Aplicado a nuestra vida, podemos decir que Dios no nos descubre sus secretos hasta que no hayamos seguido en la fe los pasos que Él ha pedido. Así pues, la generosidad de Abraham, Dios le renueva la promesa. Por mí mismo juro, por haber hecho esto, por no haberme negado a tu hijo, te bendeciré largamente. Son las palabras de Génesis 26, del 16 al 18. El título que se le da a Abraham como nuestro Padre en la fe está plenamente justificado, y no solo los cristianos así lo llamamos, sino también los judíos y los musulmanes. Cristo mismo es llamado Hijo de Abraham, y nos dice San Pablo que Cristo es la descendencia a la que se refieren las promesas hechas a Abraham. Cristo es el heredero de esas promesas. Herederos de esas promesas somos también los cristianos, pero no de una manera mágica o automática, sino que es necesario que imitemos esa actitud de fe de Abraham. Había llegado a la plenitud de su vida. Habiendo llegado a la plenitud de su vida, Abraham murió a los 185 años. Fue llamado amigo de Dios, la más hermosa denominación que un hombre puede recibir, y el Eclesiástico 44:19 nos dice que nadie lo igualó en gloria. La Biblia casi no nos habla directamente de Isaac. Cuando habla de él, más bien lo hace por la relación que guarda con su padre Abraham o con su hijo Jacob. Isaac ejemplifica por una parte mejor que nadie la entrega y la disponibilidad de Jesús al sacrificio, pues cargó con la leña con la que iba a ser sacrificado, como Jesús cargó con la cruz. También ejemplifica a Jesús porque su nacimiento fue esperado por largo tiempo, como el del Mesías, y nace, al igual que Jesús, por obra de un milagro, pues su madre era anciana e infértil. Isaac no hizo nada espectacular, sino solo recibir lo que le daba su padre, pues hasta su misma esposa, que fue Rebeca, la recibió de su padre. Respecto a Jacob, podemos empezar diciendo que, tramposo y convenenciero, con una mentira se apropia del derecho de primogenitura que le tocaba a su hermano Esaú, pero no es su astucia
la que consiguió eso, sino Dios que le prefirió sobre su hermano. Aun cuando Esaú era físicamente más fuerte y musculoso y tuviera otras muchas cualidades prácticas, Dios prefirió al más débil, porque la historia de la salvación se esfuerza en demostrar que la omnipotencia divina tiene preferencia por la debilidad humana, mientras que repele la autosuficiencia, pues a Dios no le agrada el brío del caballo ni se complace en los músculos del hombre, como lo señala el Salmo 147 en el versículo 10. Así pues, la gloria de Jacob reside en su debilidad, porque de esa manera resplandece con mayor nitidez la fuerza de Dios, quien lo va a hacer padre de 12 hijos. Cuando Jacob huía de su hermano gemelo, llega a Harán, a casa de su tío Labán, y obliga a Jacob a que trabaje para él 7 años para concederle la mano de Raquel. Solo que, cumpliendo los 7 años de trabajo, lo engaña y en vez de entregarle a Raquel, le entrega a Lía con el pretexto de que Lía era la mayor y debía primero tomarla como esposa. Así pues, Jacob tiene que estar sirviéndolo a su tío otros 7 años más para desposar a Raquel. Con Lía tuvo al primogénito Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Con Raquel, que era su preferida, tuvo a José y a Benjamín. Con Bilha, esclava de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí. Y con Silpa, esclava de Lía, a Gad y a Aser. Cuando Jacob baja a Egipto con sus 12 hijos y con 66 personas en total, está dando origen a las 12 tribus de Israel que van a permanecer 430 años en ese país. Hagamos un resumen del tema. Nuestra salvación es el tema central de toda la Sagrada Escritura. La figura dominante de toda la historia de la salvación, desde su principio hasta el final, es la figura de Cristo. Es una historia que desde luego todavía no termina y que representa nuestra propia historia. En los 3 primeros capítulos de Génesis encontramos 3 momentos muy importantes. Primero, Dios crea el universo. Segundo, aparece el pecado original. Y tercero, la necesidad de un redentor. Génesis nos muestra cómo Dios toma la iniciativa de la salvación apareciendo en la historia de los hombres, y lo hace eligiendo a Abraham, en el cual serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios no eligió a Abraham porque fuera un buen hombre, ni por su posición, ni por algún mérito. En realidad, el bueno era Dios, que había decidido poner en marcha su plan de salvación. La orden de Dios a Abraham fue esta: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre. Tu premio será muy grande. De ti haré un gran pueblo. Cuando Abraham contaba la cifra perfecta de 100 años, Dios le concede a su hijo Isaac, que significa Dios sonríe. Fue llamado amigo de Dios. El momento culminante de la educación en la fe de Abraham es cuando Dios le pide que le sacrifique al hijo de la promesa. Aun cuando Esaú era físicamente más fuerte y musculoso, Dios prefirió al más débil, a su hermano Jacob, porque la historia de la salvación demuestra que la omnipotencia divina tiene preferencia por la debilidad humana, mientras que repele la autosuficiencia. Dios hace a Jacob
padre de 12 hijos que dan origen a las 12 tribus de Israel. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí y Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando hoy por medio de su espíritu de amor. Dios está